el ministro de Interior, don Alfredo Pérez Rubalcaba. La tribuna es suya. Buenos días a todos y a todas. Quisiera empezar por agradecer a Pachi que se haya acordado de mí para esta presentación. Por supuesto, por el honor que supone para cualquier socialista presentar a un compañero como él, pero también, pero sobre todo, porque eso me permite aprovechar este auditorio excepcional para dar las gracias a Pachi y en su nombre a todo el Partido Socialista de Euskadi por resistir, por aguantar, por dar la cara y algunas veces la vida. La democracia española os debe mucho, no solo a vosotros, pero también a vosotros. En estos años, lo sabes bien, Pachi, he sentido día a día vuestro apoyo. Significa mucho para mí, es bastante fácil de entender. Muchas veces me habéis dado las gracias en público y de verdad, Pachi, a quien hay que darte las gracias es a ti. Gracias a ti, gracias compañeros socialistas de Euskadi, a todos vosotros. Probablemente si no hubiera elecciones en el País Vasco, esta presentación hubiera sido bien distinta. Me hubiera extendido en hablar del Pachi López socialista, secretario general del Partido Socialista de Euskadi, del político honesto, valiente, comprometido, del compañero, del líder de los socialistas vascos. Pero hoy lo que creo es que debo hablar de Pachi López como candidato, de lo que representa su proyecto político en este momento para el País Vasco y de lo que va a suponer si, como espero, los ciudadanos vascos le hacen lehendakari con sus votos en las elecciones del 1 de marzo. Y empezaré por hablar de la libertad en el País Vasco. He oído decir muchas veces a Pachi López que no se puede hablar de libertad en Euskadi si miles de ciudadanos vascos se sienten vigilados, si miles de ciudadanos vascos no pueden salir a la calle sin escoltas, no pueden ni tan siquiera pasear con sus niños por el parque. Le he oído dirigirse a aquellos que los hay que no se sienten así y decirles que la libertad es, ante todo, la libertad de los demás, la libertad de los otros. A la inmensa mayoría de los vascos les repugna la violencia. Necesitan un gobierno que les una en torno al más noble de los objetivos, alcanzar definitivamente la libertad para todos los vascos, piensen como piensen. Para todos, sin exclusión. Y eso es lo primero que Pachi representa, la posibilidad de que exista un gobierno que persiga la unidad para alcanzar la libertad de todos los vascos. Pero en el País Vasco existe también un problema de convivencia. Euskadi es plural. Existen gentes de derechas y de izquierdas, nacionalistas y no nacionalistas, creyentes y gentes que no practican ninguna religión, quienes hablan euskera y quienes no lo hacen. Todos ellos tienen algo en común, que son vascos. Y lo son sencillamente porque han decidido vivir y trabajar. Han decidido libremente vivir y trabajar en el País Vasco. Ese es el principio básico de la convivencia que Pachi defiende todos los días. Y ese es también, y en segundo término, lo que Pachi representa, la posibilidad de que exista un gobierno que consiga la unidad de todos los vascos para garantizar la convivencia pacífica de todos los vascos. Y en el País Vasco existe una crisis económica, como en el resto de España, como en el resto de Europa, como en el resto del mundo, una crisis financiera que está paralizando la economía, retrayendo el consumo y destruyendo empleo. La primera crisis global en el mundo de la economía global. Una crisis que está dando al traste con buena parte de los axiomas que permitieron una expansión económica mundial sin precedentes que hoy sabemos que no tenía fundamentos sólidos. Una crisis plagada de incertidumbres, pero algunas cosas sí sabemos. Permítanme, para explicarlas, utilizar dos de las polémicas que discutíamos algunos en los felices 60. Sabemos
que esta crisis, como pasaba cuando las revoluciones, como yo era joven, no se va a resolver en un solo país. Y sabemos que en esta crisis el tamaño sí que importa. Euskadi no saldrá sola. Saldrá con el resto de España, con el resto de Europa, con los Estados Unidos, con el resto del mundo, o simplemente no saldrá. Saldremos todos juntos, todos unidos. La sociedad vasca también. Y eso es, en tercer lugar, lo que Patxi y solo Patxi representa: la posibilidad de que exista un gobierno que una a todos los vascos para salir de las crisis, junto al resto de los españoles, junto al resto de los europeos. Después de 25 años de gobierno nacionalista, nunca el cambio ha estado tan cerca en el País Vasco. Y lo que me parece más relevante, nunca ha sido más importante. Nunca ha sido tan necesario un cambio para unir a todos los vascos. Unidad de todos los vascos como un requisito imprescindible para garantizar la libertad, para asegurar la convivencia y para salir de la crisis económica. Eso es lo que Patxi López representa. Un cambio tranquilo, moderado, responsable, pero sobre todo la posibilidad cierta de unir a todos los vascos y dejar atrás para siempre los frentes y las fracturas. Termino ya. Me unen muchas cosas a Patxi López. Entre otras, una pasión indiscriminada por la música, indiscriminada por cualquier tipo de música. Como a él me encanta Bruce Springsteen, que por cierto ahora está más de moda que nunca. Acaba de sacar un nuevo disco, se llama Working on a Dream, trabajando en un sueño. Eso es, Patxi, justamente lo que has hecho durante toda tu vida. Y créeme, somos muchos aquí y sobre todo fuera de aquí los que pensamos que tu sueño está a punto de convertirse en realidad. Buenos días y buena suerte. Egun on danori, ongi etorri eta mila esker etortxagatik. Buenos días a todas y a todos. Quiero en primer lugar agradecer a los organizadores de este foro la oportunidad que me dan de explicar ante ustedes el proyecto político para el cambio que los socialistas vascos estamos proponiendo a la sociedad vasca para abrir un nuevo tiempo en Euskadi tras las elecciones del próximo 1 de marzo. Y también quiero agradecer, como no, a Alfredo sus palabras de presentación, pero sobre todo su permanente cercanía a los socialistas vascos y su trabajo como ministro de Interior y máximo responsable de la lucha antiterrorista. Un trabajo que no solo los socialistas vascos, sino que los vascos en general apreciamos de manera muy especial, porque no tiene otro objetivo que el de acabar con esa lacra que es el terrorismo de ETA. Por eso, Alfredo, no es que me haya acordado de ti para que hagas esta presentación, es que tú tenías que hacer esta presentación porque eres un socialista vasco que conoces perfectamente a los socialistas vascos y conoces perfectamente Euskadi, como acabas de demostrar, porque has dicho en 2 minutos exactamente lo mismo que voy a decir yo, tardando bastante más. El próximo 1 de marzo, dentro de 31 días, se celebra en Euskadi la consulta de verdad, que en democracia es siempre la hora de dar la voz a los ciudadanos y ciudadanas, a todos y cada uno de ellos. Y llega el momento de escuchar la respuesta que los vascos y las vascas van a dar, no a las preguntas de la consulta de Ibarretxe, sino a una pregunta mucho más sencilla, pero mucho más importante a la vez. ¿Está usted de acuerdo con abrir en Euskadi un nuevo tiempo para la paz, para la convivencia y para el pacto entre diferentes? Y estoy absolutamente convencido de que la respuesta va a ser un enorme sí. Mi convicción es que en la sociedad vasca hay una corriente de fondo, hay una nueva mayoría que tiene ganas de cambiar las cosas. Y que ese cambio tranquilo, sin revanchas, fruto de la alternancia democrática, se va a producir en las próximas elecciones, porque en Euskadi se ha hecho patente ya el hartazgo que han provocado 10 años de división y de enfrentamiento.
Ha sido una etapa caracterizada por la imposición, por la ausencia de diálogo y por una absoluta desconexión entre las prioridades del Gobierno vasco y las de la ciudadanía. La sociedad vasca es una sociedad adulta, inteligente y consciente que quiere darse una oportunidad de futuro con un nuevo liderazgo, un liderazgo integrador, con ideas nuevas y con personas nuevas que demuestren que las cosas se pueden hacer de otra manera. Porque es una sociedad, en primer lugar, que está harta de ETA, harta de la violencia y está decidida a pasar la página del terrorismo para vivir en paz y en libertad. Y quiere para ello liderazgos claros y sin ambigüedades en la lucha contra la violencia. Es una sociedad decidida a superar los viejos debates soberanistas e identitarios que a algunos dirigentes nacionalistas tanto les gustan y que solo nos llevan a la división y a la confrontación, y que quiere escribir el futuro en clave de cooperación y colaboración entre partidos, entre instituciones, entre gobiernos, y necesitan, por lo tanto, un liderazgo que practique el diálogo y que busque el acuerdo. Es una sociedad, la vasca, que quiere más autogobierno, sí, pero dentro de una España plural y de una Europa cada vez más fuerte y más unida, porque quiere que ese siga siendo nuestro ámbito natural de existencia y de relación, y quiere, por lo tanto, un liderazgo que asuma esto con naturalidad y que no juegue permanentemente a la contra. La vasca es, en definitiva, una sociedad que quiere subirse al tren de alta velocidad que nos llevará a un futuro en el que las personas, los territorios, estemos más cerca, más unidos, más relacionados, en el que ideas plurales y sentimientos diversos sumen en un proyecto compartido de país, no más divisiones ni enfrentamientos artificiales y estériles, no más conflictos para engordar el ego de un determinado partido político. Eso es lo que quiere la sociedad vasca. Y dar respuesta a todas estas pretensiones o necesidades requiere inevitablemente un cambio de rumbo en la política de Euskadi. Y ese cambio solo va a venir de la mano del Partido Socialista de Euskadi. Tenemos una hoja de servicios impecable. Tenemos un proyecto compartido de país. Tenemos propuestas y respuestas para los problemas de la Euskadi real. Y tenemos capacidad y liderazgo para hacerlo. En cuanto a la hoja de servicios, quiero decir que somos el partido que ha querido y ha sabido estar en todos y cada uno de los acuerdos que han hecho avanzar al País Vasco en estos 4 últimos años. En los acuerdos para aprobar leyes fundamentales, como la ley de víctimas del terrorismo, las leyes presupuestarias, la ley de suelo, la ley de agua, el pacto social. Somos el partido que ha estado dispuesto a arriesgar para ver el final del terrorismo, que cuando hizo falta se comprometió a fondo y puso el interés del país por encima de cualquier otra consideración para que en Euskadi no tuviéramos nunca más que llorar a una víctima del terrorismo. El partido que cuando ETA frustró las esperanzas de paz de miles y miles de ciudadanos con su vuelta a la actividad terrorista, sigue en primera línea de la lucha antiterrorista sin bajar nunca la guardia, con firmeza democrática, apoyando la acción decidida de nuestras policías, de la justicia, de la colaboración internacional y encabezando también la deslegitimación ética, política y social de quienes aún amparan y justifican la violencia. El partido que ha estado y está detrás, junto con el Gobierno de España, de los grandes proyectos de futuro para Euskadi, como el tren de alta velocidad, el puerto exterior de Pasaia, la candidatura para que Euskadi sea la sede de un gran centro de ciencia y tecnología con la fuente europea de espalación de neutrones. El partido dispuesto a arrimar el hombro para que la crisis económica que ya ha entrado, como decía Alfredo, en nuestras casas y en nuestras empresas no la paguen los de siempre, los que menos tienen, y a la vez sea una oportunidad para poner nuestro tejido económico e industrial mirando al futuro. Creo, sinceramente, que siendo el principal partido de la oposición, nunca nadie ha asumido tanta responsabilidad de país. Y lo hemos hecho no para ser salvavidas de Ibarretxe,
sino para evitar precisamente que los ciudadanos y ciudadanas vascas pagaran los platos rotos de la decisión de Ibarretxe de formar un gobierno en minoría, paralizado en la gestión por su dedicación permanente a las causas identitarias. Nuestro trabajo hasta hoy ha sido la demostración de que se pueden hacer las cosas de otra manera. Pero ahora lo que está en juego en Euskadi es abrir un nuevo tiempo para hacer el país también de otra manera. Y yo quiero y defiendo un país unido, que destierre de una vez por todas el terrorismo, que sume fuerzas para avanzar, dejando atrás los bloques enfrentados y las dinámicas de trincheras que nos han dividido en el pasado. Un país empeñado en convivir, en el que nadie nunca más tenga la tentación de que una parte pueda decidir sobre la otra, o peor aún, en contra de la otra. Un país en el que nadie se sienta marginado ni excluido, del que nadie se tenga que ir en contra de su voluntad. Un país acogedor, integrador de las diferencias, abierto, que valora y potencia su singularidad, a la vez que reconoce la riqueza del mestizaje. Un país que abandona el despectivo lenguaje de los nuestros y los otros para conjugar todos juntos el nosotros. Un país que se expresa en euskera, en castellano y también en inglés. El país que se construye en base a la ciudadanía, que nos hace iguales y que confía y está orgulloso de sus ciudadanos y ciudadanas. Y por eso es un país que reclama y necesita de sus representantes políticos una nueva forma de actuar y de ejercer el liderazgo. Una nueva forma de gobernar desde la humildad, la cercanía y la proximidad a los ciudadanos, contando con ellos y no atrincherándose frente a ellos. Y para hacerlo posible, los socialistas vascos proponemos el cambio. Un cambio con mayúsculas y con minúsculas. Un cambio tranquilo, porque no se trata de cobrarse revanchas ni de pasar facturas a nadie. Ni siquiera se trata de dar la vuelta al país como si fuera una tortilla para hacer justo lo contrario de lo que se hacía hasta ahora solo porque sí, olvidándonos de lo mucho y bueno que juntos hemos construido a lo largo de los últimos 30 años. Lo más importante es que el cambio que perseguimos consiste precisamente en recuperar la mejor seña de identidad de Euskadi. Una seña de identidad que ni tiene nada que ver con esencias milenarias, ni nada que ver con ejemplos que algunos se empeñan en buscar en Kosovo, en Montenegro o en el Tíbet. Nuestra mejor seña de identidad ha sido siempre el pacto y el acuerdo entre diferentes. El pacto entre vascos que pensamos y sentimos de manera diferente. Ese pacto que nos constituyó como comunidad política e hizo posible nuestro desarrollo como país. El cambio es construir entre todos un país y una sociedad de ciudadanos libres e iguales, partiendo de lo mucho que juntos hemos construido hasta ahora. Es asegurar una verdadera igualdad de oportunidades para todos los hombres y mujeres que viven y trabajan en Euskadi, con independencia de su origen o de sus posiciones ideológicas y políticas. El cambio que propugnamos los socialistas vascos no consiste en hacer políticas contra nadie, sino en defensa de todos. Consiste en hacer posible que la ciudadanía vasca recupere su país y sus instituciones democráticas de autogobierno. Hacer posible que Euskadi deje de ser propiedad privada de algunos escogidos para convertirse en el espacio público de todos y de todas. El cambio es pasar de tener un lehendakari que ni escucha ni atiende a los ciudadanos y ciudadanas, que se dedica solo a poner en pista sus planteamientos particulares y que le llevan, por cierto, de un fracaso a otro, a tener un lehendakari que practique el diálogo permanente con todos, que confíe en la gente y que no les dé la espalda, que hable claro y que se preocupe del interés general y no del suyo en particular. Es pasar de tener un gobierno dedicado a debates soberanistas e identitarios que nos dividen y enfrentan, un gobierno paralizado que entra en conflicto interno cada vez que tiene que resolver un problema, a tener un gobierno que gobierna,
que pone sus prioridades allí donde están las prioridades de la ciudadanía, en el empleo, en la vivienda, en la educación, en la sanidad, y que dedica todos sus esfuerzos a resolver problemas, no a crearlos. Es pasar del tiempo en el que algunos han buscado la división, la acumulación de fuerzas para imponerse al resto, a abrir un nuevo tiempo presidido por el entendimiento y el acuerdo entre diferentes para hacer país. Es pasar de buscar el conflicto permanente con todo y para todo a buscar la colaboración y la cooperación entre partidos, instituciones y gobiernos para ser más fuertes y más eficaces en las respuestas que hay que dar a nuestros problemas. Es dejar atrás la política basada en la identidad y la diferencia para abrir paso a la política de la ciudadanía. El cambio es salir de la apatía y de la desconfianza en que nos han sumido 10 años de Ibarretxe para proponer una mirada ilusionante a nuestro futuro, para definir un proyecto compartido por todos, para mirarnos a los ojos y reconocerlos todos, miembros de un mismo país y de una misma sociedad. Por lo tanto, es tumbar esas puertas que en Euskadi se abren para una parte de la ciudadanía y se cierran para la otra. Por lo tanto, es derribar esos muros que crean división entre nosotros y que nos enfrentan a unos vascos con otros. Por lo tanto, es abrir ventanas para que un aire nuevo nos permita respirar y una bocanada de aire fresco inunde todos los rincones de Euskadi, despierte conciencias y anime voluntades y nos pongamos todos manos a la obra a trabajar en lo urgente. Y lo urgente es recuperar la unidad sin fisuras frente al terrorismo. Es reforzar la convivencia de ideas plurales y de sentimientos diversos. Es combatir la crisis con ideas nuevas y proyectos nuevos. Es modernizar el país y sus servicios públicos. Es hacer de la igualdad de oportunidades nuestra mejor seña de identidad. El cambio es hacer el país que queremos y que nos merecemos. Ese es nuestro objetivo. No queremos gobernar por tocar poder y pisar moqueta como han demostrado que hacen otros. Somos una fuerza transformadora que no se resigna a una realidad que no le gusta y quiere cambiarla. Y les puedo decir que al cambio se están sumando ya sectores muy diversos de la sociedad vasca. Jóvenes y no tan jóvenes, empresarios y trabajadores, profesionales de la sanidad, de la enseñanza, de la universidad, creadores, gente del mundo de la cultura y del euskera, personas de toda clase y condición que quieren para Euskadi un horizonte de estabilidad, de seguridad y de confianza. Una nueva mayoría que quiere construir un futuro en el que todos nos reconozcamos igualmente vascos. Somos muchos, muchos miles, y estoy seguro de que el 1 de marzo vamos a demostrar que los vascos somos gente sensata, tan amantes de nuestro país que no nos resignamos a que se nos conduzca por derroteros de desesperanza. Por eso sé que el 1 de marzo una nueva mayoría de vascos y de vascos va a recuperar el protagonismo para dar una oportunidad al cambio y ser así agentes de nuestro propio porvenir. Y resumiendo mucho, les diré que los socialistas proponemos a la sociedad vasca, a modo de compromiso electoral y engarzando con esa seña de identidad de acuerdos entre diferentes, 4 grandes pactos. Un pacto por la libertad y la igualdad, un pacto por la convivencia y un pacto para modernizar el país y un pacto para hacer frente a la crisis económica. Pacto por la libertad y la igualdad. Toda sociedad debe tener unos principios básicos compartidos, unos valores inspiradores de la actividad política. Y en Euskadi nos urge aclarar y definir los principios inspiradores de la política. Yo voy a expresarles los 2 que me parecen más urgentes y más necesarios: la libertad y la igualdad. Libertad para tener un país sin miedo. Y es que, desgraciadamente, en Euskadi tenemos aún serios problemas de libertad. Tenemos agujeros negros, espacios en los que las voluntades individuales se encuentran sometidas a fuertes presiones, presiones que pretenden que muchos vascos dejen de ser lo que realmente son, que renuncien a sí mismos. El terrorismo de ETA, que durante tantos años lleva azotándonos, ha convertido en un acto heroico algo elemental, la base misma de una sociedad democrática, que es expresar
la opinión en público. El que jueces, policías, militares, periodistas, empresarios, políticos de distinto signo, hasta 40.000 personas, según Gesto por la Paz, tengan que vivir bajo la amenaza directa de una banda terrorista en Euskadi es una denuncia brutal de la falta de libertad. Pero la falta de libertad no se limita en Euskadi solo al ataque terrorista directo o a la amenaza terrorista directo. Es una niebla que llega a los más pequeños resquicios y lo cubre todo. Es el silencio. Miles de vascos callan. Callan porque saben que su opinión no está bien vista, que decir lo que piensan les crea problemas. Miles de ciudadanos vascos han aprendido a vivir con dos almas. Una pública, pudorosa, tímida, con miedo a llevar la contraria a lo oficialmente correcto, y otra personal, guardada, protegida en la intimidad de su casa o de la familia, que no se atreve a salir a lo público. Ese miedo que cubre con el silencio la opinión personal de miles de vascos tiene que terminar. Va a terminar. Por eso la prioridad de la acción política y social en Euskadi no puede ser otra que la de acabar con el terrorismo y la de mantener la unidad frente a la violencia. Unidad en el respaldo sin fisuras a un Estado de Derecho que combate al terrorismo con las herramientas democráticas que tiene en su mano. Por eso, respaldo sin fisuras a la actuación eficaz de la policía, a la contundencia de la justicia, a la colaboración internacional y al rechazo social. Pero nos corresponde, además, a los políticos otra labor fundamental, imprescindible, diría yo: deslegitimar ética, política y socialmente a la violencia y a los falsos argumentos en los que algunos la quieren sustentar. Y esto no puede quedar en una frase vacía de contenido. Se trata de que en Euskadi digamos todos juntos, todos a una, que en democracia no hay causa ninguna que justifique la violencia, que no hay patria alguna que valga la pena si se construye sobre sangre de inocentes, que, como dijo el clásico, quien asesina a un hombre no defiende una idea, solo asesina a un hombre. Y por eso hay que decir claramente también, porque es verdad, que en este país no hay ideas ilegalizadas, ni opresores, ni alambradas, como llegó a decir Ibarretxe, que todo el mundo puede defender abiertamente lo que piensa y lo que quiere, la independencia, la autodeterminación, lo que les parezca más oportuno, que lo único que no está permitido, que es ilegal y que vamos a perseguir con toda la determinación es a todos aquellos que utilizan las armas y la violencia para conseguir objetivos políticos, a todos aquellos que amparan, justifican y dan cobertura política a la violencia y que además no van a conseguir absolutamente nada, porque los demócratas ni vamos a retroceder un milímetro ni vamos a facilitar un solo espacio para sus calejiras macabras. No es tiempo de ambigüedades con estas cosas, sino de claridad y de unidad. Y los socialistas vascos estamos dispuestos a buscar esa unidad. El otro pilar del que les hablaba es la igualdad, una referencia permanente de toda actividad política. De igualdad se habla mucho y de muchas formas, pero yo les voy a decir cómo la entendemos los socialistas. Cuando decimos que queremos igualdad en la sociedad vasca, no nos referimos a que todos los vascos tenemos que ser iguales, que hagamos las mismas cosas, que pensemos igual. Yo no quiero para Euskadi aquella máquina del muro de Pink Floyd que hacía de los niños del colegio clones idénticos. Algunos pueden tener la tentación de que todos los vascos seamos iguales. Yo no. Yo reivindico el derecho a ser diferente. Por eso la igualdad que planteo no es esa. La igualdad que defiendo quiere decir que a todos los vascos y vascas se nos tiene que tratar igual. A algunos esto le puede parecer una perogrullada, pero a miles de vascos no nos lo parece, porque de forma machacona hemos conocido un empeño en dividirnos y en clasificarnos. Es una separación que no se recoge en ninguna norma legal, pero que tiene una enorme presencia social. Es algo tan interiorizado en algunos dirigentes nacionalistas que no hace mucho Ibarretxe fue a Baracaldo, a la margen izquierda de la ría del Nervión, e intentando ser amable, y esto es precisamente lo más grave, le dijo a los vecinos y vecinas de este municipio:
vosotros también sois vascos. Con ese vosotros también estaba creando un enorme foso que divide la igualdad. Yo me quedo con la frase de Isaiah Berlin sobre la igualdad básica, que nadie valga más que uno y que todos valgan uno. Dicho de forma más coloquial, que ningún vasco valga más que otro vasco, que ningún vasco, por origen, apellidos o ideología, valga menos que otro vasco. Y para ello, por encima de la identidad, del debate identitario que a algunos les gustan tanto, yo quiero colocar en el frontispicio de Euskadi el concepto de ciudadanía. Porque la ciudadanía como fuente y receptor de derechos, libertades y obligaciones nos hace a todos iguales y vertebra y cohesiona a una sociedad. Y es la convivencia de esos ciudadanos y ciudadanas libres e iguales lo que impulsa nuestra segunda propuesta de gran pacto, el pacto por la convivencia, mediante la actualización del Estatuto de Gernika. A menudo me preguntan qué modelo de país defendemos los socialistas vascos. Y siempre contesto lo mismo, el modelo que está en la Constitución, porque reconoce nuestra singularidad, porque reconoce los derechos históricos de los vascos y consagra una relación singular de los territorios forales con el Estado, el modelo del Estatuto de Gernika, porque nos ha permitido alcanzar el mayor grado de autogobierno de toda nuestra historia. Es el modelo que garantiza la convivencia, desde el respeto a nuestra pluralidad y a nuestra diversidad. Son otros los que ahora defienden un modelo diferente, los que tienen que explicarnos por qué este modelo del que yo hablo no sirve, por qué quieren someter a la sociedad vasca a eso que Chema Montero ha llamado la insoportable percepción de que siempre estamos empezando. Una sociedad democrática es en sí misma una sociedad autodeterminada, porque cada día, día a día, va adoptando las decisiones que le corresponde y que le compete. Los vascos ya disfrutamos y ejercemos nuestro derecho a decidir, en todo, y lo hacemos en diferentes ámbitos de decisión, en el vasco, en el español, en el europeo. ¿Alguien puede decirme la ventaja de renunciar a decidir en estos ámbitos que nos dan una capacidad enorme para definir nuestro presente y nuestro futuro y convertirnos en una isla cuando lo que queremos es construir un continente? Nadie ha sido capaz de decirme ni una sola ventaja. Por eso yo creo que el Estatuto sigue siendo la propuesta válida para el siglo XXI. El Estatuto es una renuncia clara y definitiva al Estado homogéneo. Y es además una propuesta institucional para la convivencia de identidades diferentes. El Estatuto es la plaza pública que no tiene un propietario concreto, pero en el que todos nos podemos reunir y discutir. El Estatuto no es un modelo para que todos pensemos igual, para que todos sintamos la misma identidad. Es el lugar del diálogo y de la discrepancia. El Estatuto es el sitio donde cabemos todos. Es verdad que seguramente nadie estará a gusto del todo, pero es verdad también que nadie se quedará fuera, a la intemperie. Por eso yo quiero reivindicar hoy aquí el Estatuto de Gernika como el marco político de la tolerancia. Por ello no me preocupa que diferentes partidos tengamos interpretaciones diferentes del Estatuto. Lo que me preocupa es que haya partidos que quieren romper el modelo estatutario haciendo propuestas que en realidad no sabemos a dónde nos quieren llevar. Yo veo el Estatuto como un nuevo roble del siglo XXI, el punto de encuentro de vascos diferentes. Y por eso reivindico ese modelo como base de negociación y de discrepancia, incluso para modificarlo y ponerlo al día por consenso, como se ha hecho en otras comunidades autónomas. Y por eso yo me he comprometido a llamar a todas las fuerzas políticas para recuperar el consenso y para abordar una reforma estatutaria, si existe acuerdo para ello, que sirva, entre otras cosas, para lo siguiente. Primero, para dejar claro, en una exposición de motivos, que no partimos de cero, sino de un estatuto que nos ha aportado progreso y modernidad y que queremos mejorar en clave de más democracia, más libertad y más derechos de ciudadanía. Segundo, para asentar la ciudadanía como el principio y el fin de nuestro sistema de autogobierno y dejar claro que la igualdad política y social, que excluye cualquier tipo de discriminación,
debe figurar en el frontispicio de un estatuto renovado y con proyección de futuro. Tercero, para zanjar de forma definitiva los desacuerdos sobre competencias y establecer claramente las fórmulas para la consecución definitiva de las transferencias que acordemos. Cuarto, para poner nuestro estatuto al día y, entre otras muchas cosas, buscar la fórmula, a través del consenso y la legalidad, de hacer factible la consulta a la ciudadanía en aquellas materias que son de nuestra competencia, zanjando así la discusión interesada y mal planteada por el Gobierno tripartito sobre nuestra capacidad en esta materia. Y quinto, para no ahorrar esfuerzos en la recuperación del pacto y en la actualización del compromiso estatutario. Esta es una propuesta que nace de la convicción de que el Estatuto, como norma fundamental de Euskadi, no es un mero listado de transferencias, sino nuestro marco de autogobierno, nuestro ámbito de convivencia y el triple pacto entre vascos, entre territorios, entre instituciones y de estas con el Estado. Por eso, es una propuesta de reforma que responde a las necesidades reales del país y no a los caprichos partidistas de nadie. Pacto contra la crisis y la modernización de Euskadi. Es un pacto, lo que propongo, porque estamos convencidos, soy de los convencidos, de que podemos salir de la crisis más pronto y ser más fuertes si sumamos fuerzas para remar todos juntos en la misma dirección. Es increíble y es toda una irresponsabilidad que en los 10 años de gobierno de Ibarretxe el diálogo social esté inédito en Euskadi. Nunca se ha convocado y se ha sentado a una misma mesa a sindicatos y a empresarios en el País Vasco. Y tengo que decirles que será lo primero que haré cuando sea lehendakari. Buscar un gran acuerdo entre instituciones y agentes sociales para poner en marcha un plan de choque contra la crisis. Un plan que utilice los instrumentos de nuestro autogobierno, que son muchos, y nuestros recursos, que no son pocos, con dos objetivos: sostener, reforzar y modernizar nuestro tejido industrial y empresarial y poner en pista las políticas sociales necesarias para que nadie se quede descolgado del progreso de Euskadi. Un plan que contemple financiar nuevas actuaciones en infraestructuras, construir nuevos centros de salud, centros de enseñanza, equipamientos sociales, construir vivienda de protección pública, abrir nuevas líneas de financiación para las empresas, porque ningún proyecto empresarial viable puede paralizarse por falta de financiación, apoyar a las pymes, a las microempresas, a los autónomos, impulsar programas de inserción laboral de los parados que agoten sus prestaciones por desempleo y una larga serie de medidas que ayer mismo presenté en una rueda de prensa y que no le repito porque estoy abusando de su tiempo. Acabo. Los vascos y las vascas, aquí en Madrid, como en Sevilla, como en Barcelona, como en cualquier rincón de España, nos sentimos como en casa porque estamos en casa. Y eso es compatible con nuestra firme voluntad de conservar y reforzar nuestra singularidad y un autogobierno que nos ha hecho fuertes en España y en Europa. Somos plurales y diversos, y esa es nuestra gran riqueza. Y yo creo que ha llegado la hora de que toda esa normalidad presente en la vida cotidiana de miles y miles de vascos y de vascas fluya también hacia la política en forma de alternancia democrática. Les puedo asegurar que nos mueve la pasión. Pasión por hacer de Euskadi la tierra de la paz y la libertad, la tierra de la convivencia, el país de la ciudadanía, el país de todos y de todas. Ese es mi deseo, trabajando en un sueño, pero esta vez nos toca abrir los ojos, porque estoy convencido de que esta vez lo vamos a hacer realidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Empezamos, si te parece. El lehendakari Ibarretxe dijo el otro día en un mitin que el PSOE y el PP no podían gobernar en Euskadi porque no conocen al pueblo vasco. ¿Cree usted que el PNV va a reeditar en esta campaña electoral la estrategia de un frente antiespañolista, poniendo del mismo lado al Partido Socialista y al PP como enemigos del País Vasco?
Bien, esa afirmación de Ibarretxe de que no conocemos el pueblo vasco, claro, si uno no conoce el pueblo vasco es que es ajeno, ¿verdad?, al pueblo vasco. Es poner una vez más en pista ese sentido absolutamente patrimonialista de Euskadi, del País Vasco, como si fuera el caserío del PNV, como si fuera propiedad particular del Partido Nacionalista Vasco. Se añade a otra afirmación que hizo Joseba Eguíbar el día anterior, a esa de Ibarretxe, que decía que los socialistas vascos utilizábamos la ikurriña como bandera de conveniencia, pero que no la sentíamos, ¿no? Y yo le respondí lo mismo que le voy a responder ahora, cuando hablan de un partido socialista de Euskadi ajeno e incluso enemigo a veces de lo vasco, ¿no? Que pueden que Ibarretxe o Eguíbar sepan muchos de conveniencias o de banderas, pero no tienen ni idea de los sentimientos de los socialistas vascos. Que pueden decir, por cierto, a quien propuso la ikurriña como bandera de Euskadi, que fue un consejero socialista, Santiago Aznar. ¿Qué pueden decir del socialista Indalecio Prieto, que impulsó el primer estatuto de autonomía para los vascos en la República? ¿Qué pueden decir del socialista Ramón Rubial, que impulsó el Estatuto de Gernika como presidente del Consejo General Vasco y primer lehendakari? ¿Qué pueden decir de los batallones de milicianos socialistas que con la ikurriña y la bandera republicana defendieron en los montes de Euskadi la libertad y la igualdad en el País Vasco y la democracia en el País Vasco? ¿Qué pueden decir de los socialistas vascos que día a día dan la cara en Euskadi para defender la libertad y la democracia? ¿Qué saben ellos de nuestros sentimientos cuando asesinan a un compañero o a una compañera precisamente por eso? Por defender a Euskadi tan bien o mejor que ellos. Por lo tanto, de conveniencias que hablen lo que quieran. Pero de lo que sentimos los socialistas vascos con la ikurriña o con el país, que no nos vengan a dar lecciones de nada. Porque el rojo de la ikurriña también lleva nuestra sangre. Y no estamos dispuestos a que nadie patrimonialice algo que es de todos. Y segundo, sí que van a jugar a esa política del miedo, a decir, cuidado, que viene este frente españolista, antivasco. Pero también puedo decir que en el País Vasco esto ya no se lo cree nadie. Que los socialistas vascos, no solo hemos dicho claramente, sino hemos demostrado claramente que no vamos a jugar de ninguna manera a volver a los frentes en la política en Euskadi, que no vamos a jugar de ninguna manera a volver a hacer la política de las trincheras, a volver a poner dos bloques enfrentados por todo y para todo, que la apuesta y la propuesta de los socialistas vascos, como acabo de decir, es la de buscar el acuerdo y el entendimiento entre diferentes, que cuando una sociedad es tan plural en las ideas, tan diversa en los sentimientos de pertenencia como es la vasca, solo el acuerdo y el entendimiento puede hacer posible que construyamos un país entre todos y no unos contra otros. Y por eso nuestro proyecto de país es un proyecto compartido, que quiere sumar a todo el mundo. Y de ninguna manera, y lo acabo de decir, queremos ir a un gobierno para cobrar facturas a nadie, para pasar revancha. No, queremos un gobierno para mirar al futuro y para sumar hacia ese futuro. Gracias, tenemos poco tiempo. Yo le agradecería de aquí en adelante la mayor brevedad. No, lo comprendo. Fernando Jauregui, con micrófono. Él es el director de diariocrítico.com. Gracias, José Luis. Buenos días, señor López. Usted ha hablado mucho del consenso y del acuerdo social también, pero desde luego parece evidente que en Euskadi hoy en día lo que hay es una fractura social y política enorme. Cuando usted sea lehendakari, cosa que le deseo y nos deseo a todos, ¿cómo va a hacer usted para cerrar esa fractura? ¿Gobernaría usted en una especie de gobierno de amplio espectro que incluya planteamientos del nuevo PP y, quién sabe, también de ese nuevo PNV de Imaz y Urkullu, y no del lehendakari Ibarretxe, que ya habrá salido porque habrá perdido? Quien le vote sabe positivamente que va usted a atender de manera efectiva esas manos, o corremos el riesgo de una fractura, pero ahora de otro signo. Puedo comprender esto de la fractura política, que es cierta, pero no veo una fractura social en este momento en Euskadi. Yo creo que la inmensa mayoría de los ciudadanos y ciudadanas vascas apuestan por lo que yo he dicho, por el entendimiento.
por el acuerdo entre diferentes. Saben que lo mejor de Euskadi lo hemos construido siempre, desde el acuerdo, y quieren recuperar ese tiempo, ¿no? Los vascos no estamos incapacitados para el acuerdo, es que nos hemos puesto de acuerdo en todo, para el estatuto, para desarrollar el autogobierno, para poner en marcha el sistema de salud, reordenar el sistema educativo, todo, las infraestructuras, el Guggenheim nace del acuerdo. Es decir, los vascos no estamos incapacitados para el acuerdo. Quien se ha demostrado incapaz de buscar el acuerdo, y ha sido el paréntesis en nuestra historia, ha sido Ibarretxe. Por eso yo estoy convencido de que, como los ciudadanos y ciudadanas del País Vasco quieren el entendimiento, se puede conseguir. Y solo hace falta voluntad política. Y la voluntad política y el sentido de Estado, en este caso, o la visión de país, no depende de si uno está en el gobierno o en la oposición. Depende de, efectivamente, el compromiso que cada uno quiera adoptar con el país. Yo acabo de decir que, estando en la oposición, hemos asumido responsabilidad del país, o una responsabilidad del país enorme, buscando el acuerdo y el entendimiento para que las cosas fundamentales salieran adelante. Yo espero que otros partidos, estando en la oposición a partir del 1 de marzo, asuman la responsabilidad de país que le corresponda y entiendan que buscar el acuerdo y el consenso es lo fundamental. Desde luego, el mío será un gobierno que busque siempre el acuerdo, que tienda la mano a todos los partidos políticos para hacer el país entre todos. No estoy hablando de un gobierno de coalición o un gobierno de unidad. No. Estoy hablando de un gobierno que tiende la mano a otras formaciones políticas para buscar acuerdos para hacer país. Y creo que es posible y necesario. Pregunta sobre la crisis económica. Le preguntan, efectivamente, si no teme usted que la crisis económica perjudique sus posibilidades de ser lehendakari. ¿Podría adelantar hoy aquí alguna de sus propuestas concretas en materia económica? ¿Es realista plantearse un acuerdo contra la crisis entre fuerzas políticas y agentes sociales en el País Vasco cuando está resultando tan difícil alcanzar un acuerdo, por no decir imposible, en el conjunto del Estado, por ejemplo, con el PP? José Antonio del Moral dice: Euskadi es hoy la comunidad con menor incidencia del paro y la crisis. ¿No cree que esto se debe a una buena gestión del PNV? A ver, muchas preguntas en una. Primero, la crisis no es una preocupación en el sentido electoral para el Partido Socialista de Euskadi. Es una preocupación porque es la prioridad en estos momentos, porque es el principal problema, aparte del terrorismo, evidentemente, de los ciudadanos y ciudadanas vascas. Y, por lo tanto, como digo, es la prioridad a la que debemos de atender todos los que nos dedicamos a la política, estemos o no estemos en tiempo electoral. Es verdad que el País Vasco tiene mejores índices en el tema del empleo, en el tema de la economía, porque es verdad que el País Vasco tiene un factor fundamental, que es la capacidad y la capacitación de sus trabajadores y trabajadoras y de sus empresarios. Y que en los tiempos de bonanza económica hemos sabido modernizar nuestro tejido industrial y hemos sabido, además, abrirnos a nuevos sectores de futuro, a la aeronáutica, a las energías renovables, a la biotecnología, y no hemos tenido tanta dependencia del sector de la construcción o del sector inmobiliario. Pero la crisis se ha metido ya en nuestras casas y en nuestras empresas. En Euskadi conocemos casi a diario EREs que se plantean ante la Administración porque ahora nos está azotando especialmente todo lo que tiene que ver con la industria de la automoción, de la que dependemos extraordinariamente, pero también cuando cae la construcción, cae la línea blanca de electrodomésticos, caen los muebles, que tenemos mucha empresa allí. Hemos aguantado mejor, como digo, porque tenemos un tejido industrial más moderno quizás y más diversificado y con más proyección de futuro que otro, pero no especialmente porque el Gobierno vasco haya hecho bien las cosas, sino porque nuestros empresarios y nuestros trabajadores han hecho muy bien las cosas. Porque yo creo que desde el Gobierno vasco se puede hacer mucho más. Cuando estamos, como digo, con la crisis en casa, el Gobierno vasco lo único que ha hecho de momento es presentarnos un plan interinstitucional que ha sido un recorta, pega y colorea de todas las cosas que estaban en presupuestos anteriores y que no se habían llevado a la práctica porque ellos mismos habían sido incapaces de ponerlas en marcha. Y nos lo presentan como la gran novedad. Incluso presentan algunas cosas nuevas que tienen un mínimo impacto
en los presupuestos de 2009. Verá, los presupuestos del 2007 al 2008 crecieron el 17%. Los del 2008 a 2009, con la crisis, han crecido el 5%. Es decir, que no ha habido impacto en los presupuestos como para hacer inversión suficiente como para afrontar la crisis. Segundo, en Euskadi tenemos una capacidad de endeudamiento enorme porque hemos ido reduciendo deuda hasta el 0,5 del PIB. Nosotros calculamos que podemos disponer de unos 3.300 millones con deuda que se puede emitir desde el Gobierno vasco y que hay algunos cientos de millones más, por no decir miles, de remanentes de tesorería por 10 años de funcionamiento en superávit. Bien, pues es el momento de coger esos recursos y empezar a hacer políticas anticíclicas. Es el momento de poner en marcha, como decía, planes de choque que aumenten las obras de infraestructura, que aceleren las que están previstas, pero que pongan en marcha obras nuevas, que hagamos un plan de construcción de centros sanitarios, de centros educativos, de equipamientos sociales, de los que tenemos déficit y que podemos acelerar y empezar ahora, porque eso generará también dinámicas en la economía y en el sector de la construcción, de que pongamos en marcha fondos especiales para que nuestros ayuntamientos puedan construir vivienda de alquiler, convirtiendo terrenos que son para equipamientos en terrenos en los que construir vivienda protegida, que pongamos en marcha fondos para compartir riesgos con las entidades financieras y presten a los compradores de vivienda dinero de una vez por todas. Podemos poner en marcha líneas de financiación especiales para aquellos proyectos empresariales que, como decía, son viables y que no pueden quedarse estancados por falta de financiación. Tenemos que poner en marcha líneas para apoyo a las pymes, a las microempresas, a los autónomos, que son fundamentales en estos momentos. Es decir, hay muchas medidas que nosotros ya hemos ido presentando. El fin de semana que viene aprobaremos definitivamente nuestro programa electoral y presentaremos todavía una batería mayor, y creo que por lo menos hay que intentar buscar el acuerdo entre sindicatos y empresarios en Euskadi. Es que me parece, lo decía antes, 10 años y nunca se ha convocado la mesa del diálogo social. Es una obligación de quien gobierna en todo tiempo, pero más en tiempos de crisis, buscar el acuerdo de sindicatos y empresarios, porque cualquier medida que salga de esa mesa va a tener muchísima más fortaleza que cualquier decreto que pueda hacer un gobierno. Desde Radio Euskadi le preguntan a quién beneficiará, en su opinión, que la izquierda abertzale no esté presente en las elecciones. Hay otra pregunta sin firma que hice desde la mesa de prensa, creo. Dice: ¿cree usted que es positivo para la cohesión y la convivencia de los vascos y vascas que los votantes de la izquierda abertzale se queden sin opción política en estas elecciones, dado que la Fiscalía ya ha hecho pública su intención de impugnar las listas de D3M y Alkartasuna? Nunca voy a hacer un cálculo electoral con una cuestión que es de principios y del propio Estado de Derecho y del propio sistema democrático. Quiero decir, y estoy convencido que el Estado de Derecho tiene que impedir y va a impedir que en unas elecciones democráticas haya una formación política que sea una mera tapadera para que una banda terrorista tenga cobertura política, financiación, respaldo social. Me parece fundamental. Desgraciadamente, lo decía antes, en Euskadi se juega con demasiadas ambigüedades en este terreno. Y se dice, efectivamente, que es que con esto ilegalizamos ideas, impedimos que los vascos puedan votar libremente. ¿Me puede decir alguien de una vez qué idea está ilegalizada en este país? Que ya vale de demagogia y de ambigüedad. ¿Qué idea está ilegalizada en este país? La independencia, la autodeterminación, la territorialidad. Yo conozco 3 o 4 formaciones que están en el Parlamento vasco que las defienden abiertamente y con todas las consecuencias y con toda la libertad del mundo. ¿Qué idea? No estamos impidiendo a ningún vasco o vasca, o el Estado de Derecho no va a impedir que ningún vasco o vasca vote a su idea. Lo que estamos impidiendo es que una banda terrorista tenga una formación política para darle cobertura. Y eso lo hace cualquier Estado democrático, cualquier Estado de Derecho. Por lo tanto, vuelvo a decir, basta de ambigüedades en este terreno. Basta de decir todos hay que deslegitimar y luego jugar a ser simpáticos al mundo del abertzalismo radical solo para ver si se pesca algún voto. Eso sí que es hacer electoralismo.
Con lo otro no, con el Estado de Derecho y con la democracia no se juega, ni electoralmente. Con micrófono, por favor, José Manuel González Huesa, director de la agencia de noticias Servimedia. Aquí en el centro, Pachi, detrás de la mesa presidencial. Buenos días. También me confieso seguidor del POS. Ojalá podamos verle pronto. Digo, por desengrasar un poco. Vamos. Le quería preguntar sobre unas declaraciones que hizo ayer el presidente de Eusko Alkartasuna, que decía que usted era un delegado del Gobierno de Madrid, un candidato con mando a distancia, que me diera un poco su opinión sobre estas frases. Y también me gustaría saber su opinión sobre una frase del ministro que tiene al lado cuando dijo que ETA iba a terminar como el Grapo. Gracias. Bueno, lo del mando a distancia y lo de la sucursal, que suelen decir al PSOE, lo dicen habitualmente, porque forma parte de la debilidad de su planteamiento. Quiero decir, cuando uno no tiene ideas, cuando uno no tiene un proyecto de país, cuando uno no sabe qué proponer a los ciudadanos y ciudadanas, recurre a este tipo de chascarrillos, diré. Porque quiero recordar que el Partido Socialista de Euskadi es el partido más antiguo de Euskadi, que estábamos en el País Vasco bastante antes que los partidos nacionalistas y, por lo tanto, que sabemos muy bien cómo defender y cómo querer a Euskadi. Que no hay nada en el País Vasco que sea ajeno al Partido Socialista de Euskadi. Nada. Que tenemos una respuesta y una propuesta para todos y cada uno de los problemas que existen en Euskadi. Para todos y cada uno de los ciudadanos o ciudadanas que tiene una necesidad o que tiene un sueño. Porque también hay que hacer posibles los sueños. Que no somos ajenos ni enemigos de nada. Lo decía antes, no hacemos un gobierno contra nadie. Queremos hacer un gobierno en defensa de todos. Y eso, quiero decir, todas esas coletillas, estos chascarrillos, estos latiguillos que dicen algunos adversarios políticos en Euskadi, les puedo asegurar que ya no se los cree nadie. Nadie. Porque han visto a un Partido Socialista de Euskadi que está firmemente arraigado en el tejido social, económico, industrial, en el mundo del euskera, en el mundo de la cultura. Bueno, que estamos ocupando en estos momentos la centralidad de la vida política y la vida social en Euskadi. Y dos, el ministro dijo una frase muy acertada, eso de que ETA había tenido la oportunidad de acabar como el IRA y puede acabar como el Grapo. Y es verdad, quiero decir, ETA en estos momentos seguramente, esto siempre teniendo en cuenta que ETA puede atentar y cometer un asesinato y causarnos mucho dolor en cualquier momento, porque desgraciadamente es muy fácil. Basta un descerebrado con una pistola, con una mochila, bomba o esto para cometer un atentado. Pero ETA está en un momento de debilidad absoluta. La eficacia de la policía es como nunca, yo creo. Y hay que felicitar permanentemente al ministro y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por esa eficacia y por los éxitos que van teniendo. Y, por lo tanto, ETA muy débil y el mundo del abertzarismo radical, yo creo que más débil que nunca también. Porque, creo que la frustración que sentimos todos cuando el proceso de paz se dinamitó en la T4, también la sintió parte de ese mundo. Había gente que había hecho una apuesta en serio para conseguir la paz. Y, por lo tanto, ese respaldo social es menor que nunca al mundo del abertzalismo radical. Y tenemos que seguir haciendo, también desde la política, que sea menor que nunca. Y seguro que lo vamos a conseguir, aunque nos cueste mucho tiempo. Porque a veces uno piensa que será cuestión de generaciones, incluso, restañar ciertos comportamientos en la sociedad vasca y ciertas heridas. Pero si nos ponemos a ello, seguro que lo conseguimos. Vamos ya a finalizar. Israel García Juez, del diario Negocio, dice: si tuviera usted que elegir para formar gobierno al PP o al PNV, ¿por quién se inclinaría? Luis Losada dice: usted está vendiendo cambio. ¿Cree posible este cambio con un eventual pacto postelectoral con el PNV? Alejandro Suárez dice: ¿cree que el PP facilitaría su investidura, la de usted como lehendakari?
Y Chema Nieto, de Terra Actualidad, dice: a la hora de formar gobierno, ¿en algún caso podría el PSE votar a favor de Ibarretxe como lehendakari? Bueno, alguna pregunta hay que hacérsela al PP, ¿no? Esta de si apoyarían. Nosotros tenemos una cosa muy clara, que si la ciudadanía en Euskadi vota cambio, habrá cambio. Y el cambio en Euskadi solo se visualizará con un lehendakari socialista. No contemplamos ninguna otra posibilidad. El cambio se visualizará con un lehendakari socialista. No nos presentamos a estas elecciones para ser el salvavidas de nadie ni el acompañante fiel de nadie. Nos presentamos para ganar las elecciones porque es el momento de la alternancia en el País Vasco. Y el gobierno que lideremos, vuelvo a repetir, será un gobierno no para los frentes, no para las revanchas, sino para hacer país entre todos. Eso no significa que sea un gobierno de coalición. Eso significa que será un gobierno liderado por los socialistas que tiende la mano a todo el mundo para hacer país. Estamos en el momento de ofrecer proyectos de país. Ya vendrán después cómo sumamos para hacer ese gobierno, pero creo que lo tenemos francamente fácil. Pues muy bien, muchas gracias de nuevo. En nombre de los patrocinadores, don Luis Atienza va a despedir este acto. Muchas gracias. Bueno, yo quiero agradecer a Patxi López el habernos acercado con un magnífico discurso a lo que parece va a ser un momento político histórico para el País Vasco. Nos ha presentado un proyecto del Partido Socialista de Euskadi como catalizador de una pulsión de cambio, de una nueva mayoría social por el cambio y por la alternancia, basada en un cierto cansancio del ciclo al que se desea pasar página, pero también, sobre todo, a que presenta un partido político, como él lo ha definido, más centrado, más arraigado, más en sintonía con la diversidad económica, social y cultural vasca, con un proyecto que se definiría bien por las palabras más repetidas en su intervención: libertad, convivencia, acuerdo, pacto, consenso, diálogo, futuro, progreso, y con un liderazgo con principios firmes por la paz frente al chantaje y el terror, por la libertad y la convivencia, pero sin aristas, un liderazgo, un candidato forjado en esa escuela política tan exigente que es la política vasca, y del que estoy seguro que su padre, Lalo López Albizu, un histórico socialista vasco, se sentiría hoy extraordinariamente orgulloso. Enhorabuena.